De la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. En Gaza nada ahorra una masacre indiscriminada. Viviendas y titulación, los puntos que fondearon la semana del presidente Abinader. Salazar, expulsado de un partido al que no se sujetaba, y la policía haitiana que aguarda por la misión internacional que le auxiliará. Entonces, esos son los temas que quiero tratar, pero hay un artículo que leí en el periódico El Nacional que plantea cosas muy graves. Ese artículo lo escribe el doctor Ernesto Guerrero y él habla de la situación que se dio en el complejo Isabel Villas, que recientemente pues se anunció la solución de un conflicto de años y por fin la constitución y la entrega a la directiva de ese complejo de todas las instalaciones. Entonces vi a la senadora Farideh Raful publicando un Twitter felicitando la solución de este problema. Pero es importante, señores, que se preste atención a lo que denuncia el doctor Guerrero, porque él habla de cosas muy graves, pero sumamente graves que no pueden pasarse desapercibidas. Voy a leer algunos párrafos del artículo que él publicó en el periódico El Nacional, el doctor Ernesto Guerrero. ¿Qué dice el doctor Ernesto Guerrero? Lo siguiente: después de años de sufrir abusos y amenazas, los residentes de Isabel Villas, con el respaldo del Departamento Jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional, finalmente han logrado recuperar el control de su junta directiva. Se está desenmascarando un plan de fraude inmobiliario diseñado para apoderarse de las tierras del cinturón verde que rodea el río Isabela. Hemos descubierto los nombres de algunas personas involucradas en esta trama delictiva que incluye jueces, fiscales, militares, políticos, empresarios, abogados, periodistas e influencers de medios de comunicación. Su objetivo principal era tomar posesión del campo de golf y de las tierras declaradas de utilidad pública que hoy conforman el cinturón verde a lo largo del río Isabela. El principal sospechoso y líder de esta organización criminal, Capo di Tutti Capi, es una persona quien, a pesar de tener una orden de arresto vigente desde hace más de un año, opera a través de sus abogados desde el extranjero. El valor inmobiliario de las tierras codiciadas asciende a más de 4.000 millones de pesos. Inicialmente pertenecían a desarrolladores asiáticos y fueron expropiadas por el gobierno de Balaguer en los años 90. Se rumorea que los títulos originales todavía están en manos de malhechores que alegan tener algún derecho sobre las tierras. El modus operandi de esta organización incluye la toma de control de la Junta de Vecinos, lo que le ha permitido embargar nuestras cuentas, agredir física. Entonces, lo que le ha permitido embargar nuestras cuentas, agredir físicamente, vamos a ver,
¿Dónde está? Que aquí saltamos. Bueno, el modus operandi de esta organización incluye la toma de control de la Junta de Vecinos, lo que le ha permitido embargar nuestras cuentas, agredir física y verbalmente a los vecinos y presentar numerosas demandas judiciales contra cualquier persona que se oponga a sus planes, incluso directivos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, regidores, fiscales y medios de prensa, entre otros. En los últimos 2 años lograron que un juez designara un administrador judicial en lugar de la junta directiva, pero debido a desacuerdos financieros, ese último decidió acudir a la fiscalía y revelar el fraude montado para elegir a los miembros de la directiva en una falsa asamblea. La frustración por múltiples agresiones a los vecinos solo se iguala a la indiferencia con la que las autoridades de justicia, prensa y ayuntamiento del Distrito Nacional han respondido a nuestras denuncias, atribuyéndolas erróneamente a conflictos entre vecinos. Aunque ya hay algunos apresados, solicitamos que se profundice con una investigación exhaustiva que lleve a los responsables a la cárcel. Bueno, señores, ahí hay cosas muy serias en esa denuncia que no pueden dejarse desapercibidas, porque estamos hablando de una mafia, según el doctor. Ahí están involucradas en esa trama jueces, fiscales, militares, políticos, empresarios, abogados, periodistas e influencers. Y entonces quieren apoderarse de una franja de terrenos y áreas verdes que están por encima de los 4.000 millones de pesos, de acuerdo a lo que él denuncia. Entonces no quería dejar desapercibida esa denuncia. Bueno, señores, la verdad es que es muy preocupante el momento que estamos viviendo con esa masacre que tiene lugar en estos momentos, principalmente en Gaza, en la llamada franja de Gaza. Y esto me remite a un episodio que se dio con la persecución de los cátaros o los albigenses, que fue previo a la cruzada. Fue una precruzada, la cruzada contra los cátaros y los albigenses. Ellos no eran ateos, pero creían en un dualismo. Es decir, los cátaros creían que Dios y el diablo eran una sola entidad y que el ser humano era una composición de ambas cosas. Creían en ese dualismo que el cristianismo de entonces lo rechazaba totalmente. Y lo que se decidió fue una persecución contra los cátaros, la eliminación, la llevada a la hoguera de los cátaros o la eliminación por otros mecanismos de los cátaros. Entonces, hay un episodio que se recrea, puede ser una anécdota, pero no está lejos de lo que ocurrió. ¿Cuál es el episodio? Que al llegar a una población para perseguir a los cátaros, para eliminar a los cátaros, uno de los soldados le pregunta al jefe de la expedición, ¿cómo vamos a distinguir a los católicos de los cátaros? Es decir, ¿cómo vamos a distinguir ahora en esta matanza que vamos a producir? ¿Cómo vamos a saber quién es un católico y quién es un cátaro? Y la respuesta del jefe de la expedición fue: mátenlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Es decir, allá en el cielo Dios se dará cuenta cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Mátenlos a todos. Algo parecido e inevitable ocurre en la persecución de Hamás en la franja de Gaza, en Cisjordania y donde quiera que se encuentren.
ellos se van a escudar en población civil y se van a disfrazar de población civil, y desde luego que lo que se ha dispuesto, se podría llevar centenares de vidas que no están vinculadas al movimiento Hamás. Es decir, una de las mayores masacres que haya podido presenciar la humanidad se está consumando en estos momentos. Y uno persigue muchas explicaciones de las cosas, pero quiero advertir que quienes pretendan encontrar en la Biblia explicaciones de este conflicto no la van a hallar. No la van a hallar. Y he visto que algunas explicaciones se remontan a planteamientos bíblicos, pero esto no tiene que ver nada con la Biblia, pero absolutamente nada con la Biblia, porque el Israel que se proclamó en el 1948, cuando se decidió la creación del Estado de Israel y el Estado de Palestina, no tiene nada que ver con el Israel bíblico, y el conflicto no está enraizado en temas bíblicos, sino en temas propiamente políticos. Es decir, lo primero es que se establece en Palestina el Estado de Israel. Eso fue contra la voluntad de los palestinos, aunque también la resolución aprobó la creación de un Estado palestino. Pero para Palestina, en aquel momento, aunque después ha reclamado la creación del Estado palestino, pero en aquel momento era una cosa inaceptable. Palestina no aceptó en principio la creación de los dos estados. ¿Por qué? Porque Palestina lo que veía era que un territorio que le correspondía se dividía en dos, es decir, que la despojaban de una parte de su territorio. Por eso no aceptó en principio la creación del Estado palestino y del Estado de Israel. Y cuando digo que ese Estado de Israel no tiene nada que ver con el Estado, con situaciones bíblicas, lo digo porque ese Estado se creó por encima de esas cosas y a pesar de esas cosas y en contradicción con esas cosas. Este no es el Estado. Este no es el Estado que reunifica a los 12 hijos de Jacob, que Jacob fue designado con el nombre de Israel. Entonces, a sus 12 hijos es a lo que se reconoce, esos 12 hijos que se esparcieron por todas partes, es lo que se reconoce como las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus, de acuerdo con el Talmud, de acuerdo con el Nuevo Testamento, tienen que reunificarse, o se habrán de reunificar, pero eso va a ocurrir con la venida del Señor. Si veo la versión cristiana, para entonces después explicar cómo es que surge este Estado y por qué surge este Estado, vamos a la versión cristiana para demostrar que eso no tiene que ver nada, que ese Israel que tiene este conflicto para nada tiene explicaciones bíblicas, por lo menos en la naturaleza de este conflicto, pero absolutamente para nada. El recogimiento físico de Israel no terminará sino hasta la segunda venida del Salvador y continuará durante el milenio. Eso lo plantea Mateo 1:37. Entonces, cuando estamos hablando de Mateo, estoy hablando del Nuevo Testamento.
Lo que quiere decir que esta versión de Mateo, que habla de que la unificación del pueblo judío no se producirá hasta la segunda venida del Salvador, tiene un agregado que no está en la Biblia judía, que no está en el Talmud judío, sino que esta es una adaptación al cristianismo, porque habla de la segunda venida. La segunda venida está dando por hecho que los judíos reconocen una primera venida. Y si llegó un Mesías hace 2000 años, los judíos no acaban de enterarse de eso. Es decir, los judíos no están enterados de que vino un Mesías hace 2000 años. Ellos están esperando todavía la llegada del Mesías. Por lo tanto, ellos no hablan de la segunda llegada del Mesías, sino de la llegada del Mesías. Entonces, ¿qué ocurre? Que hubo un liderazgo que entendió que había que hacer un aterrizaje político, porque era muy impreciso aguardar por la venida del Mesías para que se produzca la unificación del pueblo de Israel. Y entonces, ese liderazgo levantó lo que se conoce como el sionismo. ¿Por qué el Estado de Israel no es el Estado bíblico? Porque ese Estado de Israel que se creó en el 1948 es un Estado sionista. Y el sionismo deja a los Cohen son los sacerdotes judíos, en sus sinagogas. Y entonces aplica los criterios modernos de la política y de la creación de un Estado. Ellos apostaron por la creación de un Estado moderno, de un Estado laico, y el forjador de todo ese pensamiento que dio origen al Estado judío fue Theodor Herzl. Theodor Herzl fue muchas cosas. Se doctoró en leyes, era una gente muy completa en su formación. Pero en definitiva, su pasión, su dedicación fue el periodismo y la dramaturgia. Entonces, Herzl publicó una obra que ha sido la que da base al Estado judío. Esa obra de Theodor Herzl se titula El Estado judío, ensayo de una situación moderna de la cuestión judía. Esa obra se publicó en 1896, aunque el Estado judío el Estado de Israel se creó en 1948. Pero cuando se creó el Estado en 1948, se proclamó a Theodor Herzl como el padre del Estado judío. Entonces, ese Estado judío no es un Estado religioso, es un Estado laico al que se oponen los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos son abiertamente opuestos a ese Estado político que fue el que surgió en 1948. Entonces, ese Estado político que surgió en 1948 inmediatamente entró en guerra con los palestinos que rechazaron la creación del Estado de Israel porque les robaba, según ellos, una parte de su territorio. Después de la guerra del 48 vino ya la del 67, de la que hablamos, de la llamada guerra de los 6 días, después la guerra de Yom Kippur y muchos otros conflictos hasta llegar a este que ha sido uno de los de mayores trascendencia y posiblemente de las peores consecuencias. Pero
esto no tiene manera de saldarse sin que la masacre avance. El Consejo de Seguridad de la ONU ha intentado reunirse. Está Rusia pidiendo un alto al fuego. Rusia. Pero los demás países no escucharon este planteamiento y en verdad yo creo que están identificados con Israel y están identificados con que este es el momento para desmantelar a cualquier costo el terrorismo que representa Hamás, pero a cualquier costo. Y ese costo ya sabemos que en vida será sumamente alto. Pero quería que distinguiéramos una cosa de la otra. Todo el que está hablando del Israel bíblico, de una serie de cosas, no está hablando de ese Israel. Porque ese Israel no es el bíblico. Ese Israel fue el Israel sionista, político, secular, que se concibió a pesar de que la ortodoxia judía entiende que el pueblo judío no se va a reunificar hasta que no se produzca la venida del Mesías, que va a reunificar a las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se ha producido. Por lo tanto, ellos no ven una unificación y se comportan con mucho rechazo frente a ese Estado judío, que es un Estado político, repito, no religioso. No religioso, aunque respete tradiciones, pero no es un Estado religioso. La figura que lo encabeza en estos momentos, Bibi Netanyahu, no es un religioso, es un militar de carrera. Es un militar de carrera. Entonces, quienes han dirigido ese Estado tradicionalmente, que Simón Pérez, que Yitzhak Rabin, que la primera mujer que fue primera ministra, Golda Meir, no, ninguno nada que ver con judaísmo, con religión, no. Ellos creen en la modernidad de un Estado, son gente apegados al tema de la ciencia y de otras cosas. Nada que ver con el tema religioso, pero absolutamente nada que ver. Nada que ver, es decir, no es un conflicto religioso. No, es un conflicto político por dominio territorial y por lo que representa en términos geopolíticos la presencia del Estado de Israel ahí en Medio Oriente. Entonces, explicado esto, vamos a ver qué pasó ayer. Bueno,